Estimados alumnos, vamos hoy día a realizar una presentación de refuerzo a los conceptos vistos en el módulo número 1, que era gestión de recursos humanos, a nuestra primera clase presencial, donde vamos a desarrollar el tema de desarrollo organizacional. En este concepto de desarrollo organizacional, ustedes recordarán que planteamos que según la Real Academia, una organización era una asociación de personas reguladas por un conjunto de normas en función de determinados fines. Y donde aclaramos entonces que una organización era la agrupación de dos o más personas que persiguen un objetivo común. Y en esta frase existe el término de persona, que era un ser individual y social con todas sus complejidades, y también teníamos el término que para ahora es importante desarrollar, que es el concepto de objetivo común, que es el objetivo que se desea lograr, un lugar donde quiero llegar, desde el presente a través de una ruta o un escenario a seguir. En este contexto, las organizaciones deben tener a las personas alineadas para conseguir los objetivos, sus metas y sus resultados. Entonces, tenemos un objetivo en común. ¿Qué objetivo? ¿Cómo logramos el objetivo? Vamos a desarrollar un plan. Y este plan, en administración pública y en la temática de gestión, lo vamos a llamar planificación estratégica. ¿Qué vamos a entender por planificación estratégica? La vamos a definir como un proceso que mantiene unido al equipo directivo para traducir la misión, visión y la estrategia en resultados tangibles, fomentando la participación y compromiso de todos los niveles de la organización para hacer realidad el futuro deseado. La estrategia y el sector público. Nosotros en el sector público también debemos pensar en estrategia, debemos pensar en el concepto de negocio, quiénes son nuestros clientes, nos consultaremos cuál es nuestra propuesta de valor, cómo conseguiremos este apoyo y produciremos entonces este valor que estamos entregando. Efectivamente, sucede que nosotros en atención primaria tenemos establecido la entrega por parte del Ministerio de Salud los meses de septiembre de cada anualidad, es decir, todos los años en el mes de septiembre, el Ministerio de Salud nos entrega un documento que se llaman Orientaciones para la Planificación y Programación en Red. Y ustedes hoy día tienen presentado el documento que es la Orientación para la Planificación y Programación en Red del año 2022, que está publicado en la página del Ministerio de Salud y está dentro de este contexto que son las orientaciones para la planificación y la programación en red. ¿El Ministerio qué nos dice? El Ministerio nos dice que en el marco de las redes integradas de los servicios de salud, la División de Atención Primaria y la División de Gestión de Redes Asistenciales entregan a los equipos gestores locales documentación necesaria para avanzar en la materialización de una programación en red en base a los principios definidos en el modelo para un sistema de salud basado en la atención primaria, centrado en las personas, con integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. Recuerden que estos tres últimos conceptos son los principios fundamentales y pilares en el modelo de salud familiar y comunitario, es decir, el pilar que es centrado en las personas, el pilar de la integralidad de la atención y la continuidad del cuidado. Estos documentos han formado parte de los anexos de las orientaciones para la planificación y programación en red desarrolladas en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo cual es un insumo necesario para los nuevos gestores que cada año se suman a la red en salud. Entonces,
Cuando ustedes ingresan a la plataforma digital del Ministerio de Salud, van a encontrar las orientaciones para la planificación y programación en red del año 2022, es un documento en PDF. Van también a poder descargar la matriz de cuidados a lo largo del curso de la vida del año 2022, y se van a encontrar anexos. Tenemos desde el anexo número 1, perdón, en esta presentación tenemos desde el anexo número 1 al anexo 11, y donde nos va a interesar el anexo número 1, donde expresan enfoques de la planificación en red de la atención de salud pública. Y cuando nosotros desplegamos este documento, nos vamos a encontrar que el Departamento de Atención Primaria establece que existen enfoques para la planificación en red de la atención de salud pública. Tenemos el enfoque de los derechos ciudadanos y de protección social, tenemos un enfoque de determinantes sociales de salud, tenemos el enfoque de participación social y comunitaria, un enfoque de equidad en salud, que este va a tener que tener una mirada desde los pueblos indígenas y de la interculturalidad, y también una mirada hacia la población migrante. Otro de los principios y enfoques para poder tener esta planificación en red es la equidad de género en salud, el enfoque de curso de vida. Y todos estos conceptos tienen que estar en la transversalidad de la intersectorialidad, de la ruralidad y de la intrasectorialidad. Cuando hablamos de la intrasectorialidad, es el tema de relacionarnos con todos los actores en nuestra red pública, es decir, atención primaria, el nivel secundario, la Seremía de Salud, las direcciones de servicio. Cuando hablamos de intersectorialidad, nos referimos a la red de salud, la red de educación, la red de infancia, la red social, la red municipal, etc. Todos aquellos dispositivos que forman parte de la sectorialidad. Siguiendo con los anexos que tienen los documentos, tenemos anexos que nos hablan sobre la promoción de la salud, recomendaciones de coordinación, y también tenemos, ¿cierto?, criterios técnicos para la atención ambulatoria, y ese es un documento interesante a poder abordar cuando tenemos que generar programación de actividades en nuestros centros de salud. En el documento hoy día tenemos definidos los objetivos sanitarios para el periodo 2021-2030. El proceso de formulación de los objetivos sanitarios de la década 2021-2030 sufrió una adecuación debido a la emergencia sanitaria mundial por COVID-19, y el año 2020 debió readaptarse para responder al contexto en el cual estábamos la red en su totalidad, y se encuentra próximo a su culminación la revisión de esos conceptos. Cabe señalar que para esta década, producto de los procesos evaluativos, se realizaron ajustes a los objetivos sanitarios. Y en la resolución exenta 528 se aprobaron los siguientes objetivos sanitarios para el periodo 2021-2030. Mejorar la salud y el bienestar de la población, disminuir las inequidades, asegurar la calidad de la atención en salud y avanzar hacia la construcción de comunidades y entornos saludables. La planificación en la atención primaria. El artículo 58 de la ley 19.378 refiere que las entidades administradoras de salud municipal formularán anualmente un proyecto de programa de salud municipal. Este proyecto deberá enmarcarse dentro de las normas técnicas del Ministerio de Salud, quien deberá comunicarlas
a través de los respectivos servicios de salud a las entidades administradoras de salud municipal, a más tardar el día 10 de septiembre del año anterior a su ejecución. Por eso tenemos hoy día el documento que acabamos de ver, que es las orientaciones programáticas para el año 2022, que fueron puestas a disposición de la red en la página del Ministerio a contar del 10 de septiembre del año en curso, del año 2021. El programa de salud mencionado en la ley, si bien debe ser anual, se espera esté enmarcado dentro de un plan de salud comunal, que se abrevia PSC. Este plan de salud comunal, que cada comuna proyectará para 1 o más años, pero este plan debe estar en armonía con la Estrategia Nacional de Salud para el cumplimiento de los objetivos sanitarios de la década, con las orientaciones programáticas y normas técnicas emanadas del Ministerio, incorporando los elementos de contexto local y aquellos énfasis particulares de una gestión basada en su propio diagnóstico de salud. Este plan de salud comunal debe ser propuesto en coherencia con el diagnóstico y en concordancia con los equipos de salud de cada municipio, y debe estar en conocimiento de los servicios de salud, de modo que permita ejecutar las evaluaciones pertinentes y los respectivos ajustes al final de cada periodo. Ahora bien, el plan de salud comunal y sus principales fundamentos deberán estar contenidos en el Plan de Desarrollo Comunal, que se abrevia PLADECO, que constituye el instrumento rector del desarrollo de la comuna, contemplando las acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico, cultural y ambiental. Su elaboración y ejecución debe contener en cuenta a todos los sectores que operen en el ámbito comunal o ejerzan competencia en dicho ámbito. Entonces, en resumen, la planificación estratégica que nosotros vamos a desarrollar dentro del sector salud debe responder ciertas interrogantes. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Y para quiénes? ¿Y dónde estamos? Y para estas preguntas debemos comenzar a desarrollar contenidos como, por ejemplo, el marco normativo institucional, las leyes, normativas gubernamentales y toda aquella rectoría que acabamos de desarrollar. También tenemos que tener nuestra misión, que es nuestra descripción concisa y clara de la razón de ser de la entidad, de nuestro propósito fundamental. Y también tenemos que desarrollar nuestra visión, que son nuestros valores de la organización, como espera ser reconocida, nuestro futuro deseado como organización. También debemos responder en nuestra planificación estratégica dónde queremos ir, qué resultado queremos tener. Y para ello tenemos que describir objetivos estratégicos, que son nuestros logros que espera la entidad, cierto, administradora, junto con los establecimientos de salud, desean cumplir con su misión. ¿Cómo llegamos? Vamos a tener que establecer estrategias, un plan de acción para implementar estos objetivos estratégicos y determinar para ello el presupuesto. ¿Cómo medir el desempeño logrado? A través de indicadores, para medir los logros, evaluar y tomar acciones correctivas, ya sea porque tenemos una brecha en la cual aún no hemos logrado, o bien nuestras acciones han superado nuestras expectativas y llevamos un mejor logro. Si bien existen variadas formas de planificar, la planificación estratégica es la herramienta ampliamente utilizada en el sector salud, ya que permite alinear las prioridades a los recursos
y establecer la base para el control y evaluación de las metas. Consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción, que son nuestras estrategias, para alcanzar dichos objetivos. Desde esta perspectiva, es una herramienta clave para la toma de decisiones de las instituciones públicas y obviamente de nuestra organización. A partir de un diagnóstico de la situación actual, la planificación estratégica establece cuáles son las acciones que se tomarán para llegar a un futuro deseado, el cual puede estar referido al mediano o a largo plazo. Es un proceso profundo de las organizaciones que se espera sea de carácter participativo, ya sea con los usuarios internos como con nuestros usuarios externos. Y comienza obviamente este proceso con la construcción colectiva de la visión y de la misión, y desde ellas se desprenden los objetivos estratégicos, nuestros indicadores y nuestras metas, que permitirán establecer el marco para la elaboración de la programación anual a que se hace mención en la Ley 19.378 y que reúne los elementos operativos para dar cumplimiento al plan de salud comunal. Entonces, vamos a tener que solo reforzar el concepto de misión, que es la declaración general que señala el concepto de organización, la naturaleza de su negocio, la razón para que exista la organización, la gente a la que sirve y los principios y valores bajo los que pretende funcionar. Para construir una misión, nos es útil responder la siguiente pregunta: ¿quiénes somos? Nuestra identidad y reconocimiento legal, ¿qué otorga la legitimidad a nuestra acción? ¿Qué buscamos? Nuestras funciones principales de la organización, los cambios fundamentales que deseamos lograr en el medio en el cual trabajamos. ¿Por qué lo hacemos? Explicitar nuestros valores, nuestros principios, nuestras motivaciones. También podemos responder para quiénes trabajamos, qué necesidades satisfacemos, enunciar nuestros sectores sociales hacia los cuales se orienta principalmente nuestros esfuerzos como organización. Podemos responder a la pregunta ¿qué ofrecemos?, que es ampliar la descripción de nuestros productos y beneficios que generamos. ¿A quiénes satisfacemos? Amplía la descripción de nuestro mercado. ¿Dónde es nuestra cobertura geográfica de nuestro negocio, en este caso nuestra organización? Luego tenemos el concepto de visión. La visión describe lo que la organización habrá logrado en el futuro. Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de referencia de lo que una organización quiere ser en el futuro. Es una representación de cómo creemos que deba ser el futuro para nuestra empresa, nuestra organización, ante los ojos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, pero también de nuestros proveedores, nuestros funcionarios, nuestros empleados, nuestra entidad administradora, nuestros propietarios. Para construir una visión, debiésemos responder nuestras interrogantes, por ejemplo, ¿cuál es la imagen deseada? ¿Cuál es la situación futura deseada para nuestros usuarios, nuestros clientes, nuestros beneficiarios? ¿Cómo seremos en el futuro? ¿Es la posición futura de nuestra organización en relación a otras organizaciones? ¿Qué haremos en el futuro? ¿Contribuciones distintas que queremos hacer en el futuro o cuáles son los principales proyectos o actividades que queremos desarrollar?
En el módulo de gestión de administración en atención primaria de salud, en el módulo número 1, gestión de recursos humanos, hablamos de el test de personalidad Myers-Briggs Type Indicator, que es el MBTI. Cuando hablamos de este test de personalidad, MBTI, lo planteamos porque en una organización con el objetivo de poder lograr un objetivo, se presentan entre las personas diferentes puntos de vista. Unos serán más rápidos, otros más fuertes o débiles que otros. Existirán preferencias opuestas. Se puede provocar conflictos, etc. Y en la clase presencial, donde vimos el tema de desarrollo de los equipos de trabajo, según Patty Lencioni, hablamos sobre la falta de confianza, que era una deficiencia trabajar en nuestros equipos para poder lograr equipos de trabajo exitosos. Ahora, ahí planteamos que si bien la confianza en un equipo se construye al tener experiencias compartidas a lo largo del tiempo, el autor nos expresa que se puede acelerar drásticamente el proceso y lograr la confianza en un tiempo relativamente corto al aplicar ciertas acciones concretas, y una de ellas, por ejemplo, es conocer nuestra personalidad. Entonces, dentro de estas estrategias hablamos de pruebas de perfil de personalidad y de comportamiento, como es este cuestionario. Este cuestionario que se abrevia MBTI, que puede ser bastante útil para que nosotros nos podamos entender entre unos y otros y poder generar una empatía y con ello construir confianza dentro del equipo de trabajo. Entonces, utilizaremos como ayuda este test de personalidad que nos va a indicar las preferencias básicas que tiene efectos a largo plazo e identifican a distintos tipos de personas que tienen diferentes intereses y ocupaciones y a quienes con frecuencia les es difícil comprenderse entre sí. ¿Ya? Este test primordialmente se interesa en las diferencias importantes que hay entre las personas, las cuales son resultados de 4 ámbitos: dónde prefieren enfocar su atención, la forma en que les gusta recibir la información, la forma en la que prefieren tomar decisiones y el estilo de vida que adoptan. Este test está conformado por un total de 88 preguntas y 93 en una versión para Estados Unidos, que están formuladas en términos de preferencia. Es decir, no hay respuestas correctas o incorrectas, ni mejores ni peores. También hay otras versiones de algunas test que están más abreviados y que uno puede encontrar en páginas web que las voy a plantear al final de la presentación. Este test de personalidad simplemente intenta determinar cómo nos sentimos más cómodos ante determinadas situaciones, por lo que su resultado tampoco revela nuestro desempeño o una actitud, ya una aptitud específica frente a alguna tarea. El indicador, o este test de personalidad, fue creado por Catherine Cook Briggs y su hija Isabel Briggs Myers durante la Segunda Guerra Mundial y está basado en las teorías de Carl Jung de 1921. Este indicador es muy usado en las organizaciones dentro de recursos humanos para dinámicas de grupo en procesos de selección, también en procesos de coaching, para formar equipos combinados, porque hay distintos tipos de personalidades, pero la idea es poder reunir un grupo de personalidades afines y así poder optimizar los resultados de trabajo, ¿ya? Y bueno, existen otras aplicaciones que nosotros podemos encontrar, como las planteadas por el autor de Patrick Lencioni, que es fortalecer la confianza en nuestros equipos de trabajo, y es por eso que estamos haciendo este desarrollo de este
test de personalidad. Según esta teoría, las personas pueden ser caracterizadas por su preferencia de actitud general en base a 4 dicotomías. Extraversión, que se designa con la letra mayúscula E, o bien la introversión con la letra I. Responde la pregunta, en general, si la persona prefiere centrarse en el mundo exterior o en su propio mundo interior. Luego hay otra dimensión que es sentimiento, con S, o intuición, con N. Responde a la pregunta, ¿prefiere enfocarse a la información básica o muestra inclinación por interpretar y añadir significado? Luego tenemos la otra dicotomía, que es pensar, que se abrevia con la T, y sentir con la F. T por think, de pensar en inglés, y feeling, sentir en inglés. A la hora de tomar decisiones, ¿prefiere centrarse primero en la lógica y la consistencia, o en su lugar pone foco en las personas y en las circunstancias especiales? Y finalmente tenemos la última y cuarta dicotomía, que es juzgar, con J, y percibir, que es con P. Al lidiar con el mundo exterior, ¿prefiere que las cosas estén ordenadas, estructuradas y bajo control, o está abierto a nuevas informaciones y opciones? Entonces, aquí tenemos las 4 preguntas. ¿Hacia dónde preferimos dirigir nuestra estrategia? E, si es extroversión, y si es introversión. ¿Cómo preferimos procesar la información? S, sensorial, y intuitivo. ¿Cómo nos gusta la toma de decisiones? Racional, pensar, ¿cierto? F, que dijimos feeling recién, emocional. Y la cuarta, ¿cómo preferimos organizar nuestra vida? ¿En forma estructurada o juiciosa, con la J, o en forma perceptiva, que es la P? Entonces, este primer criterio, I, esta preferencia refleja la actitud de un individuo hacia el mundo externo, que se distingue por la dirección de interés general. El extravertido mantiene afinidad por el mundo exterior y obtiene energía del mismo, mientras que el introvertido es todo lo contrario. Su interés general está dirigido hacia su mundo interior, lo que es la fuente de su energía. El segundo criterio, S y N, representa el método por el cual se percibe la información. La sensación significa que un individuo confía principalmente en la información concreta y real. En la medida que los objetos liberan sensaciones, ellos importan. Mientras que la intuición significa que una persona confía en su concepción acerca de las cosas según su comprensión del mundo, es decir, a través de su imaginación. El tercer criterio, T de racional, thinking, F, emocional, cierto, feeling, representa la manera en que una persona procesa la información. Racional significa que una persona toma una decisión basándose en el razonamiento lógico y es menos afectado por los sentimientos y las emociones. Y emocional significa que la base del individuo para tomar decisiones es principalmente los sentimientos y las emociones. Finalmente, el cuarto criterio es estructurado y perceptivo. Refleja cómo una persona implementa la información que él o ella ha procesado. Estructurado significa que una persona organiza todos los eventos de su vida y en general sigue sus planes. El perceptivo significa que él o ella tiende a improvisar y explorar opciones alternativas. Entonces, cuando nosotros hacemos un comparativo,
Por ejemplo, en la extraversión versus introversión. En la extraversión, ¿cierto?, prefiere centrarse en el mundo exterior o en su propio mundo interior. Externo, la extraversión; interno, la introversión. Responde a la presión exterior, responde al impulso interior. El E lanza al exterior, el I tiende a mantenerlo dentro. Amplitud de personas y cosas en el E, profundidad, ideas y pensamientos en el I. Interacción en el E, concentración en el I. Acción en el E, reflexión en el I. Hacer, pensar y hacer en la extraversión. Pensar, hacer y pensar en la introversión. La extraversión es lo público y la introversión es lo privado. ¿Prefiere enfocarse en la información básica o muestra inclinación por interpretar o añadir significado? En aquellos que se identifican con la S utilizan sus 5 sentidos. En la N el 6º sentido. En lo real y en lo que podría ser. En lo práctico versus lo teórico. En lo presente versus lo futuro. Los hechos frente a las intuiciones. Lo micro frente a lo macro. Conocimiento dominado, nuevas posibilidades. ¿Ya? Utilidad, novedad. A la hora de tomar decisiones, ¿prefiere centrarse primero en la lógica y la consistencia o en su lugar pone el foco en las personas y las circunstancias especiales? El racional va a tener opciones por tomar decisiones con la cabeza, con un sistema lógico, con objetividad, con justicia, con crítica, con principio, con razón, firme pero justo. En forma emocional, un individuo actuaría con el corazón, con sus sistemas de valores, con subjetividad, con generosidad, con alabanza, con armonía, con empatía y siendo compasivo. Finalmente, el estructurado versus el perceptivo, ¿cómo prefiere enfocarse en la información básica o muestra información por interpretar o añadir significado? El estructurado es previsor, es control, es regulación, se conduce según lo establecido, decide por su propia vida, tiende a fijar objetivos, es decidor, es organizado. El perceptivo, este individuo es espontáneo, funciona en la adaptación, a la fluidez, tentativo, dejar que ocurra, recoge la información, es abierto, es flexible. Entonces, la combinación de estas 4 dicotomías que hemos descrito dará lugar a 16 tipos diferentes de personalidades. Cada uno de los 16 tipos se identifica a través de una abreviatura de 4 letras que corresponden a las 4 preferencias de cada dicotomía. Por ejemplo, ENTJ, E de extroversión, N de intuición, pensamiento, que es la T de thinking, y la J, ¿cierto?, de estructurado, de Yanding. Otro ejemplo es el ISFP, que es I de introversión, S de sensorial, F, que es de feeling, que es emocional, y P de perceptivo. Aquí tenemos un resumen, entonces, de esta combinación de 16 personalidades, donde tenemos al reservado, serio, gana el éxito por minuciosidad, informalidad, al reservado, amistoso, responsable y concienzudo, al que busca significado y conexión con las ideas, las relaciones y cosas materiales, aquellos con ideas originales y gran empuje para implementar y conseguir sus metas,
a los que son idealistas, leales a sus valores y a la gente que le es importante, el entusiasma y el entusiasta y el imaginativo, el amistoso, el abierto y el dispuesto, el flexible y tolerante, el que es reservado, amistoso, sensible y amable, el que es afectuoso, concienzudo, cooperativo, etc. ¿Ya? ¿Cómo logramos entonces identificarnos? Aquí yo les doy una página web donde ustedes pueden ingresar. Hay un test abreviado que ustedes pueden ahí jugar, un poco practicar y entender un poco este test, que espero que en aquellas unidades de recursos humanos, si es que la tienen, ustedes en sus lugares de trabajo, puedan sugerir que se trabaje para, ¿cierto?, generar este reconocimiento de nuestra personalidad, que insisto, no existen buenos ni malos, ni correctos ni incorrectos, sino que más bien lo que buscan es que nos comencemos a trabajar en estos ámbitos de confianza que nos decía Patrick Lencioni. Gracias por la atención y nos veremos. A continuación, vamos a realizar una introducción al módulo presencial en relación a aspectos legales en este curso de Gestión en Administración de Atención Primaria en Salud. El tema que vamos a abordar es el Estatuto Municipal, que es la 18.883. ¿Ya? La ley 18.883, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, tiene una fecha de publicación que es del 29 de diciembre de 1989 y su promulgación fue el 15 de diciembre de 1989. La última versión fue el 7 de diciembre del 2017 con la ley 21.050. ¿Por qué tenemos que hablar de la 18.883? Porque posterior a la promulgación del Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, nosotros tenemos el
Estatuto de Atención Primaria de Salud, que es la ley 19.378. Fue publicada el 17 de abril de 1995, 6 años después, ¿cierto?, que la de los funcionarios municipales. Nuestro Estatuto de Atención Primaria en Salud plantea en el título 1, en las normas generales del régimen laboral de atención primaria de salud municipal, en su artículo 4, en todo lo que no regulado expresamente por las disposiciones de este estatuto, se aplicarán en forma supletoria las normas de la Ley 18.883, Estatuto de Funcionarios Municipales. Entonces, a continuación, vamos a responder ciertas consultas que pudiésemos nosotros encontrar reguladas en la 18.883 y que no se hace tan expresa mención en nuestro Estatuto de Atención Primaria. Como por ejemplo la siguiente pregunta. ¿El alcalde está obligado a elegir el primero de la lista de postulantes seleccionados por la comisión de un concurso público? Según el dictamen 56766 de septiembre de 2012, en los concursos públicos regidos por la ley 18.883, el alcalde está facultado para nombrar a cualquiera de las personas propuestas en las ternas, sin importar el lugar que ocupen dentro de ella, pero ello no significa que ellas deban confeccionarse por el comité de selección con prescindencia de los puntajes superiores en orden decreciente y en forma sucesiva. Frente a la pregunta, ¿la figura de la subrogación o suplencia es aplicable a la salud primaria? Según el artículo 14 de la ley 19.378, señala que el reemplazo se contrata mientras dure la ausencia del reemplazado. De este modo, se regula cuando un funcionario no se encuentra desarrollando sus labores, no debiendo recurrir a la ley 18.883 para utilizar la suplencia o subrogancia, e insistir en ello es un error jurídico. Existe un dictamen, el 14.500 de abril del 98. Cuando un funcionario regido por la ley se encuentra imposibilitado de desempeñar sus labores, debe ser reemplazado mediante la contratación de un trabajador no funcionario, no siendo procedente disponer de la subrogación o suplencia conforme a la ley 18.883, porque la aplicación supletoria de dicho cuerpo legal solo es posible cuando la materia de que se trata no ha sido expresamente regulada por la ley 19.378. Y para aquello regido por la Inspección del Trabajo, por ejemplo, en las corporaciones, existe un ordinario de la dirección de fecha de enero del 2021 que expresa que resulta jurídicamente ineficaz la designación de jefe de unidad en calidad de subrogante, porque esta posibilidad de nombramiento no está contemplada en el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal. Frente a la interrogante, ¿cómo la entidad administradora debe pagar las horas extraordinarias? El dictamen 47.636 de julio del 2013 agrega el citado pronunciamiento que solo en la medida que se elabore en exceso sobre los límites fijados en la jornada ordinaria de trabajo procede el pago de horas extras, el que debe compensarse con el descanso complementario o con el recargo pertinente sobre la jornada ordinaria, para lo cual deberá distinguirse si los quehaceres se efectúan a continuación de la jornada ordinaria o en días sábados, domingos o festivos, teniendo incidencia esta distinción únicamente para los efectos de su pago,
de conformidad con los artículos de la ley 18.883, artículos 65 y 66, el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales. Es decir, aquí es aplicable supletoriamente, ¿cierto? Debido a lo que nos plantea nuestra ley de estatuto en el artículo 4. Frente a la consulta, ¿la entidad administradora puede modificar el lugar donde presta servicios el funcionario? Y la respuesta es sí, debiendo realizar el acto administrativo respectivo, el cual debe encontrarse fundado. El dictamen 13.395 de marzo del 2012 expresa que es necesario señalar que en conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la ley 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios municipales, aplicable supletoriamente en virtud del ordenado en el artículo 4 de la ley 19.378, una municipalidad se encuentra facultada para destinar a un funcionario de atención primaria de salud a ejercer funciones propias del cargo en que ha sido designado. Y se nombra también otro dictamen del año 2009, 25.931. Luego tenemos una consulta que es: ¿el funcionario debe acatar las nuevas funciones o un nuevo lugar de trabajo ordenado por la entidad administradora? Y la respuesta es sí. Debemos recordar que dentro de las obligaciones funcionarias se encuentran las de obedecer las destinaciones y las órdenes impartidas por el superior jerárquico, acorde al artículo 58 de la ley 18.883, que aplica de manera supletoria a la salud primaria. Este artículo 58 expresa: serán obligaciones de cada funcionario. En la letra E, cumplir las destinaciones y las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente. Y en la letra F, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. Frente a la interrogante, los días 17 de septiembre, 24 y 31 de diciembre, si se desea solicitar un permiso con goce de remuneraciones, ¿cómo pedirse? ¿Con un día completo o con medio día? La ley 18.883, Estatuto para Funcionarios Municipales, en su artículo 68, dispone que los funcionarios no están obligados a trabajar las tardes de los días mencionados. De este modo, deben considerarse otorgados por mediodía y no por día completo, ya que la jornada ordinaria en esos días solo puede extenderse hasta las 12 horas, con prescindencia del hecho que en ese lapso sea inferior al que comprende la respectiva media jornada laboral. Ahora bien, si la jornada laboral es parcial y comienza de las 8 de la mañana y finaliza a las 12, obviamente debe ser solicitada por un día. ¿A quién debo pagar la remuneración del funcionario fallecido? Según lo señala el artículo 113 de la ley 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo, señala lo siguiente: en caso de que un funcionario fallezca, el cónyuge o conviviente civil sobreviviente, los hijos o los padres, en el orden señalado, te dan derecho a percibir la remuneración que a éste correspondiere hasta el último día del mes en que ocurriere el deceso. Espero sean consultas útiles. En realidad lo pueden consultar en un documento que está disponible en la página web de la Asociación Chilena de Municipalidades, que es un documento guía corto que se dispone en la Asociación Chilena de Municipalidades. Gracias.
Como introducción también al módulo número 2, aspectos legales, vamos a abordar un tema en relación a la probidad y responsabilidad administrativa. El contenido de las presentaciones que vamos a visualizar en este minuto, vamos a abordar la temática de probidad en la administración del Estado, tipos de responsabilidad, responsabilidad administrativa, principios que rigen la responsabilidad administrativa y el concepto de potestad disciplinaria. ¿Ya? Esto es la fuente de la página web de la Contraloría, que tiene cursos de capacitación para funcionarios públicos. ¿Qué entendemos por probidad administrativa? Observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Eso entendemos por probidad administrativa, ¿ya? Preeminencia del interés general por sobre el particular y observar una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto, leal a la función o cargo público. ¿Quiénes están sujetos al principio de probidad? El personal que está contratado de planta, el personal que está contratado en plazo fijo contrata, aquellos contratados a honorario y aquellos bajo el Código del Trabajo en las administraciones públicas laborando. Tipo de responsabilidad. Existe responsabilidad política, que le compete a los altos funcionarios. Existe responsabilidad penal, que son actos o omisiones que la ley tipifica como delitos. Responsabilidad civil, que es resarcir el menoscabo, daños o perjuicios mediante la correspondiente indemnización monetaria, juicio de cuentas, reintegro, justicia ordinaria. Responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es aquella en que incurren los servidores públicos cuando sus conductas contravienen sus obligaciones o infringen prohibiciones propias de sus empleos o funciones. El empleado que infringe sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante una investigación sumaria o sumario administrativo. Artículo 118 de la Ley 18.883, supletoria a nuestro Estatuto de Atención Primaria. Responsabilidad administrativa es aquella que se desarrolla en el interior de la relación de servicio, en garantía del cumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario, con sanciones que inciden en sus derechos. El empleado que infringiere sus obligaciones o deberes funcionarios podrá ser objeto de anotaciones de demérito en su hoja de vida o de medidas disciplinarias. Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante una investigación sumaria o un sumario administrativo. Los principios de la responsabilidad administrativa. Legalidad. Solo pueden aplicarse las sanciones disciplinarias que expresamente se encuentran establecidas por el legislador. Debido proceso. El debido proceso es un principio jurídico según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas tendientes a asegurar un resultado justo, que incluyen la oportunidad de ser oído, tener la posibilidad de presentar descargos y pruebas. Se trata de garantizar a todo inculpado un procedimiento disciplinario que le otorgue la posibilidad efectiva y concreta
de defenderse con eficacia. Proporcionalidad de la sanción. Toda medida disciplinaria debe aplicarse en relación al mérito del proceso y la gravedad de la infracción cometida. La medida de destitución procede cuando así lo ordena expresamente la ley y cuando se ha vulnerado gravemente el principio de probidad administrativa. Debida defensa. Que el inculpado tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente de las acusaciones. Impugnabilidad. Que la sanción disciplinaria sea susceptible de ser recurrida. El artículo 139 de la Ley 18.883 contempla el recurso de reposición en contra del decreto alcaldicio que aplique una medida disciplinaria. Independencia. La responsabilidad administrativa es independiente a la responsabilidad civil y penal, y así lo establece el artículo 18 de la Ley 18.575 y el artículo 119 de la Ley 18.883. Otro principio de responsabilidad administrativa es el prorreo, que es la posibilidad de aplicar una ley posterior más benigna. El principio de inexcusabilidad. No es posible alegar como eximente de responsabilidad el desconocimiento de la ley. El principio de independencia de las sanciones. La sanción administrativa es independiente de la responsabilidad civil o penal. Potestad disciplinaria. De conformidad con el artículo 63, letra D, de la Ley 18.695, el alcalde es el titular de la potestad disciplinaria. Debe velar por la observancia del principio de la probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan. Dicha potestad es indelegable de acuerdo con la letra J de la misma disposición. El alcalde es quien debe ordenar la instrucción de un procedimiento sancionatorio, toda vez que es el titular de la potestad disciplinaria. Si el alcalde estimare que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, o en el caso de disponerlo expresamente la ley, decretará la instrucción de una investigación sumaria, la cual tendrá por objeto verificar la existencia de los hechos y la individualización de los responsables y su participación, si los hubiere, designando para tal efecto a un funcionario que actuará como investigador. Se refiere al artículo 124 de la Ley 18.883, Estatuto de Funcionarios Municipales. No obstante, el hecho de que el procedimiento lo disponga una autoridad incompetente no afecta su validez, porque no es un vicio esencial, ya que no constituye un elemento decisivo en los resultados del procedimiento disciplinario, siempre que la sanción sea impuesta por la autoridad competente para ello. Existen dictámenes de Contraloría del año 99 y del 2012. Ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos. La aplicación de toda medida disciplinaria deberá ser notificada. Cuando los hechos investigados y acreditados en el sumario pudieran importar la perpetración de delitos previstos en las leyes vigentes, el dictamen deberá contener además la petición de que se remitan los antecedentes a la justicia ordinaria, sin perjuicio de la denuncia que de los delitos debió hacerse en la oportunidad debida. Gracias por la atención.
Gracias.